La enfermería de antes era de corazón, no era una profesión que te dijera te vas a ser enfermera porque pasaste 3 años en una universidad. La universidad la lleva uno adentro del corazón. Históricamente, en la enfermería era ejecutada por religiosos, todos los caballeros de la Cruz Roja, los caballeros de San Juan de Dios, todas esas agrupaciones religiosas, monjas, hermanas de la caridad, históricamente eran las que se encargaban de cuidar a los enfermos en los hospitales. Reclutaban mujeres de no muy buenos hábitos de vida. Eran mujeres de la calle, alcohólicas, que no tenían dónde vivir, entonces les daban, viva aquí y cuide enfermos, ¿verdad?, en algún lugar. Y entonces era un cuidado rústico, malo. Los pacientes se morían muy sucios. Florence Nightingale es la precursora de la enfermería moderna. Es la persona o la enfermera que sentó las bases de lo que realmente es ahora la enfermería en estos tiempos. Le pidieron que fuera a Crimea porque había mucha mortalidad de la guerra que estaba librando Inglaterra en Crimea. Ninguna muchacha de la sociedad londinense quiso irse con Florence. Ella hizo el intento y buscó entre sus compañeras, no. Entonces el ministro o el que la estaba ayudando, no sé, porque en la historia no se menciona, se dice el gobierno, le dijo, bueno, pues usted escoja de la cárcel las mujeres que usted quiere llevárselas y se las lleva. Esas fueron las enfermeras que se fueron con ella. Y ella se ocupó de que el paciente tenía que estar bañado, en cama limpia, libre de insectos, libre de roedores, la comida limpia. Y entonces la mortalidad, con solo medidas de asepsia implantadas por Florence, la mortalidad fue descendiendo. Y entonces ella trajo su conocimiento hasta Estados Unidos también, donde fundó escuelas de enfermería. Y se convirtió entonces el cuidado de la enfermería en un verdadero arte. Su papel fundamental fue casi en la docencia y creando muchos documentos, protocolos para la enseñanza de enfermería que fueron claves para el desarrollo de la enfermería en estos tiempos y siguen siendo un tesoro para nosotros. A finales del siglo XIX no existía la escuela de enfermería, no existían enfermeras de hecho como tales. El Hospital San Juan de Dios existía y existían los médicos que se graduaban en Europa principalmente. Y entonces la mayoría de los médicos que venían con una preparación pues para esos tiempos súper especial y se encontraban con hospitales que casi tenían el aspecto de como hospicios, como para asilar al enfermo, para darle un cuidado, pero no se desarrollaba ninguna técnica de atención al paciente. Y esto incidía directamente en la atención médica. Existía la Facultad de Medicina, que ahora es el Colegio de Médicos y Cirujanos, tuvieron interés en formar obstétricas, no enfermeras, sino obstétricas, que pudieran colaborar en la atención a las mujeres, a los niños, para disminuir la mortalidad materna. El doctor Carlos Durán se interesó en esta idea, entonces crearon la Escuela de Obstetricia, en la cual se graduaron 3 señoras, 3 mujeres. Pero poco a poco se fueron dando cuenta de que también había que prepararlas en técnicas, en actos de atención postpartum, de atención prenatal, de atención al niño. Entonces ya eso fue derivando en otras necesidades y eso creó la inquietud en otros médicos también de tener a alguien que los ayudara en algo que no fuera obstetricia, por ejemplo la cirugía general, por ejemplo el internista.
Fue tan grande el éxito que tuvo, el impacto de estas 3 personas trabajando con los médicos, que entonces surgió la idea de crear una escuela para formar enfermeras. Esta escuela se formó en 1917. La primera escuela, que se llamó Escuela de Enfermería de Costa Rica. En ese entonces a las primeras las admitieron con segundo grado de primaria, y eso eran unos niveles muy bajos. Entonces se dio que era gente de escala social muy baja la que buscaba irse a ser enfermera, y estaban acostumbradas más a los oficios domésticos. Muchas empezaron como empleadas de limpieza. Prácticamente eran cursos aislados, cursos de 6 meses, cursos de 9 meses. Y empezó un grupo de mujeres aquí en Costa Rica a interesarse por entrar a esos cursos que les daban una cuestión, un barnicito de anatomía, de esto, de asepsia, de cómo lavarse las manos. Yo diría que los inicios más elementales de cómo atender una persona en cama. La Escuela de Enfermería pertenece al Colegio de Médicos y Cirujanos. El director era un médico y la mayoría de los profesores eran médicos, no había profesoras de enfermería, no había, solo había, la Escuela de Enfermería tenía una inspectora que era enfermera, por casualidad era enfermera, ¿verdad? La inquietud del Hospital San Juan de Dios la sintió también Cartago, Turrialba y la Clínica Bíblica, y abrieron escuelas de enfermería con muy pocas alumnas, pero fueron cerradas muy pronto, porque como el Colegio de Médicos era el que regía todo esa, al menos por ley, ellos les tocaba velar por todo eso, cerraron esas escuelas y las alumnas se trajeron para acá. Pero no porque fueran escuelas malas. La gente no apreciaba el trabajo de la enfermería, la población no lo apreciaba. En ese tiempo las mujeres eran maestras o enfermeras, y enfermeras con esa ingrata connotación de que la familia miraba con recelo y no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a estudiar enfermería? El mismo Ministerio de Trabajo consideraba la profesión de enfermería como un trabajo doméstico. Servidora doméstica y como lo más bajo. No, esas son unas cualquiera. Hasta las señoras de esos señores no veían así. Y eso a mí no me gustaba, viera qué tristeza me daba a mí. Y entonces ni los papás querían que las hijas se hicieran enfermeras, ni los hermanos querían que las hermanas fueran enfermeras. Y era en realidad la época en que se empezaba a dar la pelea de que los que quisieran servir a los demás y hacerlo bien tenían forzosamente que buscar un medio mejor. Y de esos cursos se pasó a 1 año, se pasó a 2 años y se pasó a requerir que la enfermera tuviera por lo menos el 6º grado terminado. No pedían bachillerato. Contaba la edad y contaba el colegio. Al menos cuando yo entré en 1947, el requisito era 2.º año de secundaria y pedían hasta 30 años. Después de 30 años no recibían más estudiantes. Entonces esta escuela ya después se hizo de 3 años y esta escuela funcionaba en el edificio del Colegio de Médicos y Cirujanos, que está ahí por el Ministerio de Salud. Esto fue lento al cabo de los años, ¿verdad? Y entonces en ese edificio se le dio a la preparación de las enfermeras un aula, porque ese era el edificio de la Asociación de Médicos, ¿verdad? Del colegio. La carrera duraba 3 años y salía una enfermera y obstétrica. La que quería hacer obstétrica tenía que hacer una experiencia de 30 partos. El único lugar donde se hacía práctica era el Hospital San Juan de Dios. Tanto que se creía que la escuela de enfermería era del Hospital San Juan de Dios y a veces en el hospital nos trataban como empleadas del hospital, ¿verdad? Trabajaban en el Hospital San Juan de Dios, vivían en el Hospital San Juan de Dios, no salían porque no había quien las sustituyera. Y ellos estaban encantados porque tenían enfermeras en los quirófanos,
enfermeras obstétricas, enfermeras en los servicios, y nos daban 50 colones por mes. Estudiamos de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y de las 6 de la mañana a las 2 teníamos que estar en el hospital haciendo el servicio. No habían auxiliares de enfermería, ni habían asistentes de pacientes que le botaran a usted ni un bidet, y a nosotros nos metían a los estudiantes de enfermería de 10, de 15 en cada salón, con una que era la líder, que mandaba a las otras, y nosotras éramos las que sacábamos el trabajo del hospital. La primera escuela que hubo fue la de obstetricia, eran solamente obstétricas, no eran enfermeras. Y entonces ellas empezaron y fundaron una asociación de enfermeras y obstétricas. Todavía cuando yo me gradué, así se llamaba, Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas, porque todavía había algunas que eran solamente obstétricas. Dio luchas muy importantes. Por ejemplo, los turnos. Cuando yo llegué en el 47, acababan de ganar ellos que el turno fuera de 8 horas para enfermería, porque anteriormente era de 12 horas. Como los consideraban empleados domésticos, eran de 12 horas. Pero con el tiempo fue sintiendo la necesidad de que hubiera un organismo con más poder para regular y vigilar el desempeño de la profesión, que nos protegiera legalmente, que bueno, nos apoyara. Nosotros somos profesionales y estamos avaladas por el Estado. Fue una lucha sindical, prácticamente sindical. Lo que pasa es que se le decía asociación de enfermeras. Era una lucha para hacer que la enfermera obtuviera un título profesional. Pasaban los años, pasaban los meses y nada que promovían, nada que sirviera o que fuera en beneficio de nosotros. Ahí fue donde comenzamos nosotros a movernos. La secretaria general de ese sindicato era Elena Quesada Saborío. Y ella, siendo secretaria general del sindicato, le dijo a su junta directiva la necesidad de crear un colegio de enfermeras. Un colegio de enfermeras se crea por ley, es ley de la República, un sindicato no. Por lo tanto, un sindicato en cualquier momento se puede desintegrar, se puede cerrar, un colegio no. Y el colegio era más de representación y había que pelear por muchas cosas, pero como solo teníamos la asociación, teníamos que reprimirnos mucho y poner cara elegante y hacer muchas cosas que para poder ir logrando, ¿verdad? La primera batalla que se dio fue dirigiéndonos al Congreso, a las direcciones hospitalarias grandes que eran las del centro. Cuando yo llegué, ya ellas habían hecho la ley del colegio para establecerlo, pero era muy larga. Había que estarla llevando a la asamblea, sacarla, volver a corregir las cosas, volverla a llevar para que ellos ciertos artículos que no les parecía los quitaban. Entonces empezamos a pedir las leyes de todos los colegios profesionales, ¿verdad?, afines a la salud, y dijimos, esto no sirve, esto no, esto sí, esto no, y empezamos, ¿verdad? El licenciado Cordero Zúñiga, don Hernán, le pedimos ayuda, y él dice, bueno, yo no quiero ir en contra del abogado que les ayudó a ustedes, y le dijimos, no, nadie nos ayudó, esto es lo que queremos, usted póngalo en legal, ¿verdad? Las enfermeras nunca hemos participado abiertamente en política, pero las enfermeras tenían muchos vínculos con autoridades políticas. Fueron esos contactos que tenían los que le ayudaron a las enfermeras a conseguir el apoyo que se requería, el apoyo político que se requería para crear el Colegio de Enfermeras. En el Congreso tuvimos una gran batalla, porque a pesar de que habían 2 médicos o 3 médicos diputados, muy poco apoyo. No se veía bien, ¿verdad?, que las enfermeras se independizaran, que tuvieran su propio colegio, que iban a tener más independencia y más poder. Por eso no era que nosotros estábamos luchando por salir adelante con las necesidades del país,
Ya teníamos casi cama ahí en la asamblea, ya nos conocían y luchamos varios años hasta que el 4 de mayo de 1959 se promulgó la ley del Colegio de Enfermeras. Un convenio del gobierno de Costa Rica con la Oficina Sanitaria Panamericana para que le dieran asesoría a la Escuela de Enfermería y cambiar los programas, los planes de estudio, todo el currículum. Enviaron una consultora a Costa Rica para que organizara la escuela como un tal. Lo primero que recomendaron era que había que separar a las estudiantes del personal del hospital. La escuela tenía que ser dirigida por una profesional en enfermería y funcionaban más que nada bajo la formación de monjas, de hermanas de la caridad. Pienso que la monja le confería un cierto estatus a lo que hacía, y las que ya estaban graduadas tenían casi siempre tareas administrativas. En los servicios, en cada servicio había una monja. La directora era la superiora, la monja superiora del Hospital San Juan de Dios, Sor Ángela Lazo. Sor Ángela Lazo era una mujer de mucho entronque social, una monja muy educada, muy culta, una monja que tenía mucho, ¿qué le voy a decir? Mucha credibilidad en el cuerpo médico, no solamente por su origen social, sino por su manera de ser, porque se dedicaba mucho a mejorar la parte de enfermería en el hospital. Se inició un nuevo sistema de educación de enfermería por el Colegio de Médicos. Trajeron una instructora de los Estados Unidos, del Hospital Memorial Hospital, y que doña Ángela Fournier. Doña Ángela fue la que inició la práctica de enfermería, y la iniciaron como un arte de enfermería se llamaba, que es todo lo que concierne al cuidado y manejo del paciente. Entonces, a su vez, vino otra reforma muy importante, que fue ya incluir en el personal docente enfermeras. Para algunas materias, habían hermanas de la caridad que eran enfermeras, y entonces ellas fueron también contratadas para servir como profesoras de la escuela de enfermería. Y otras enfermeras laicas, que también eran personas bien preparadas, ¿verdad? Entonces fueron nombradas también como profesoras de arte de enfermería y algunas materias y como supervisoras en los servicios. La escuela de enfermería fue creciendo y llegó a tener de 60 alumnas, 150, 200, bueno, llegó un momento en que prácticamente yo diría que la escuela de enfermería sacó del edificio al colegio de médicos y lo redujimos a una oficina, y la escuela agarró todo el edificio. ¿Ve? Al entrar una directora de enfermería, una enfermera directora de la escuela de enfermería, y al nombrarse profesoras de enfermería, que eran hermanas de la caridad, pero eran enfermeras, entonces ya ahí se le fue dando otro enfoque a la práctica y la enseñanza de la enfermería. Entonces ya en el plan de estudios nuestro entró psicología, entró patología médica, materia médica, farmacología, anatomía, fisiología, química, es decir, todas las bases fundamentales que debe de tener una enfermera. Yo diría que en algunas, por ejemplo, con el doctor Guido Miranda, nosotros recibimos una patología médica que prácticamente fue prepararnos como pequeños médicos, ¿verdad? El doctor Vargas Méndez era el director general de salud y fue a una reunión a Washington de directores generales de salud. Y ahí escuchó a los directores hablando de sus escuelas de enfermería y cómo eran y cómo estaban en la universidad. Y él dijo, ¿y por qué Costa Rica no está dentro de la universidad? Entonces, porque ustedes nunca lo han pedido oficialmente.
Si usted pide la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina Sanitaria Panamericana en este caso, si usted pide la ayuda, nosotros le mandamos las asesoras. Dice, ¿por qué todos esos países tienen ese montón de asesoras y todo, y Costa Rica no tiene a nadie? Entonces, en ese momento, él le pidió la autorización al ministro, que era el doctor Terán, Máximo Terán Valls. Él la dio y el doctor pidió asesoría a la Escuela de Enfermería para reconstruir su plan de estudios muy secretamente, con miras a entrar a la universidad. La Escuela de Enfermería funcionaba con un patronato, que era con representantes del gobierno y de los entes que daban atención en salud más fuertes. Generalmente eran los entes de mayor captación de enfermeras. Era el que dirigía económicamente, el que aprobaba becas, el que aprobaba programas. Era como un consejo técnico. Entonces ese patronato aceptó, ¿verdad?, que se hiciera hacer reforma al programa de estudios de la Escuela de Enfermería. Se dijo, tiene que tener la educación secundaria completa y tiene que independizarse del Colegio de Médicos para que esté formada por enfermeras con un enfoque de enfermería y que no sean técnicas. Y la Organización Mundial de la Salud mandó enfermeras formadas aquí en Costa Rica a estudiar en los Estados Unidos y en México. La gente que venía la ubicaban en jefaturas, de manera que esa fuera la persona encargada de velar por el programa y el desarrollo del mismo y de detectar habilidades entre las candidatas. Ya se había establecido que la enfermera que quería ser obstétrica en el tercer año de enfermería podía elegir estudiar obstetricia. Las primeras sí fueron enfermeras y obstétricas, porque la reforma se dio en el 51. Entonces él tenía que recibir otras materias que no estaban contempladas en el programa básico de enfermería y además tenía que hacer la práctica en maternidad. El curso posgraduado de obstetricia, que en ese momento se daba en la maternidad Carita. La mayoría de las enfermeras aspiraban a ser obstétricas. Uno sentía que si no era obstétrica no estaba completa en enfermería. Eso le sirvió al país, incidió en muchos indicadores de salud muy favorables. Habían estudiantes extranjeras también. Aquí venían a estudiar muchachas de Centroamérica, de Panamá, y vivían. El requisito para estudiar enfermería era ser interno y vivir en ese internado que se llamaba La Casita. La Casita quedaba entre el Hospital San Juan de Dios y los edificios del Ministerio de Salud. Habían escuelas en Argentina, Chile, Cuba, México y Costa Rica. Entonces venían de los otros países las que podían a ese internado, becadas por la Organización Mundial de la Salud. Se logró que la mentalidad de la población fuera cambiando, porque era una cosa más seria, era una cosa más clasificada, y llegó un momento en que la escuela pidió bachillerato. Las mismas que estaban en la directiva del sindicato lucharon para crear el Colegio de Enfermeras. Entonces el doctor Terán Valls, que era ministro de Salud, los lotes que están al frente del Ministerio de Salud, él tenía ahí donde está ahora la Asociación de Hospitales y el otro, y entonces él no los dio a la asociación. Entonces se alquila al doctor José Luis Orlich una oficina en el edificio que él tenía frente al Hospital San Juan de Dios. Ahí nos dieron un espacio para empezar uno a inscribir tanto a las enfermeras profesionales como a las auxiliares de enfermería. Tenían ellos que aportar una cuota para poder ser ellos miembros del Colegio de Enfermeras, una mensualidad.
para trabajar, era con el aporte de cada profesional que diera para poder pagar los salarios. Entonces nosotros hicimos un traspaso de ese lote para que el colegio tuviera la sede ahí, que es donde actualmente está, contiguo al garaje las ambulancias de la Cruz Roja, ¿verdad? Se hizo un préstamo, bueno, primero las cotas de las enfermeras, ya fue el aporte ya para poder lograr el edificio. La primera presidenta fue Estelia Marín, Baby. Y fue una persona luchadora incansable, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que reconocerle a Baby. Ella y Margarita Leiter fueron a Hawái, estudiaron, ella estudió también en Estados Unidos y fueron las que organizaron, implantaron en aquel terreno de bambúes el Hospital Blanco Cervantes. Una vez que ya las enfermeras se han inscrito, se les hizo un carnet que ellas todas tenían que tener y las instituciones para nombrar a una enfermera o auxiliar de enfermería tenían que estar debidamente inscritas al Colegio de Enfermeras. El colegio tenía que aprobar los programas tanto de enfermeras como de auxiliares de enfermería. Entonces ahí se controlaba mucho la educación, de que fuera de excelencia. Más que todo eso es uno de los fines del Colegio de Enfermeras, ¿verdad? Que el Estado le entrega al gobierno, al Colegio de Enfermeras la responsabilidad de vigilar el desempeño de los profesionales. Somos asociadas a la ANEO y somos asociadas al colegio. Posteriormente, la Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas cambió su nombre por Asociación de Profesionales en Enfermería. Ese cambio de nombre se hizo porque anteriormente nosotras solo se permitían mujeres trabajando en enfermería. Y en el 51, creo, 51, 52, un muchacho, no sé de qué colegio, decidió que él quería estudiar enfermería. Ronald Acuña se llamaba este muchacho, él logró entrar a la escuela de enfermería, fue el primer estudiante varón que tuvimos. Tuvimos lucha de sueldos, de salarios, con las auxiliares. Han tenido grandes logros, por ejemplo, en la escalafones laborales, escalas salariales, calificaciones y escalafones de los profesionales, todo lo que son los logros, que en este momento enfermería está en una buena calificación salarial y las luchas todavía siguen. Como cuando una olla de leche se rebasa, así estaba la escuela, ya se rebasaba, ya no, nadie la podía manejar en ese sistema de pegada a un ministerio de salud. Las alumnas que estaban entrando ya desde el 53 bachilleres, ya no era una alumna común y corriente, era una alumna que demandaba más y que preguntaba más. Toda la riqueza, digamos, que se había acumulado ya en la gente preparada y en la gente que regresaba a hacerse cargo de lo que le habían encargado, surgió una escuela, lógicamente, con más brillo y con más formación y con más solidez profesional. La señorita Ángela Rosés Comellas, que fue la primera directora laica. Ella estuvo por muchos años como directora y ahí fue donde se iniciaron ya para los años 60 los intentos para pasar la escuela a la Universidad de Costa Rica. Otra persona que nos ayudó muchísimo fue el doctor Chaverri Benavides, que era el vicerrector de docencia. Y yo conversaba con él y me decía, mire Irma, yo la ayudo en todo, pero no me diga que tienen diploma, porque no la puedo dejar entrar a la universidad con profesoras con diploma. También nos criticaban, nos decían, bueno, ¿y ustedes que están luchando por eso? Si ustedes no son ni bachilleres. Y sí, pero yo no voy a pretender que porque yo no soy bachiller, la enfermería siga siendo diplomada, ¿verdad? Y el doctor Gutiérrez nos dio la oportunidad de hacer el bachillerato complementario, que se llamó. Entonces, ese fue el bachillerato que ayudó María a estructurar, María Galí. Irma ella es costarricense, María Galí es puertorriqueña y fueron las primeras personas con un grado universitario
en enfermería que entonces llenaban los requisitos para comenzar la lucha para el paso a la Universidad de Costa Rica. Ella me ayudó a mí a escribir todo el bachillerato complementario y le voy a decir que casi teníamos que traer a las profesoras con soga a que hicieran el bachillerato. No entendían que tenían que hacer un bachillerato. Nos permitieron ser afiliadas. Afiliadas quería decir que estábamos afiliadas a la Facultad de Medicina y que nuestros estudiantes, a pesar de no ser enteramente universitarios, podían recibir cursos dentro de la universidad que eran reconocidos por la universidad para un posterior ingreso de la escuela. Y nosotros dejamos de depender, por lo menos nominalmente, como salían los títulos, ¿verdad? Colegio de Médicos y Cirujanos, que ya no pertenecíamos allá. Pero es histórica ese año 75 que entramos a la Universidad de Costa Rica, porque a partir de ese momento, toda escuela de enfermería que se abriera tiene que ser universitaria. No pudo haber más ya escuelas técnicas. La enfermería no se ejerce en un salón de baile, en un parque, se ejerce en los escenarios de más dolor, de más tristeza, pero también da muchas satisfacciones. Fíjate que cuando nosotros trabajamos no habían saloneros ni auxiliares de enfermería. Éramos solo nosotros, la enfermera, la que hacíamos todo. Teníamos que colar la sangre, a mí me tocó todavía colar la sangre para una transfusión, ¿verdad? Y uno poner el palito ahí y la gasa y tratar ahí para que los glóbulos rojos no se desarmaran y todas las cosas. El compromiso con que nosotros asumimos superó todas esas limitaciones que teníamos, ¿verdad? Todas esas debilidades que teníamos. Lo superó porque nosotros tuvimos un compromiso mayor. Nadie nos decía hagan esto, sino decidíamos hacerlo. La enfermería es ciencia y es arte, porque la enfermería es vocación. Ellas yo creo que daban alma, vida y corazón, incluso hasta de quedarse con un paciente en las noches si el paciente estaba muy enfermo. Mantener constante la idea de que si este muchacho fuera mi hijo, si esta viejita fuera mi mamá o mi abuelita, si este niño fuera un nieto mío, eso hace que nos calcemos los zapatos del enfermo. Con el enfermo, uno tiene que escucharlos, estar a la par de ellos, hablar con ellos. Y la gente tiene tantos problemas en la vida, sobre todo el que está enfermo en una cama. Y muy importante, el que está en esa cama está plenamente confiado en que lo que usted le haga es lo correcto y que lo va a salvar. Yo nunca podría decir que el tiempo que yo estudié enfermería fue mejor que ahora, ¿no? Eso no es cierto, no puede ser. No. Éramos buenas en ese tiempo, ¿verdad? La formación era la necesaria para ese tiempo. El saber es muy importante, el saber es muy importante. Es decir, vos tenés que saber, porque también el saber te permite ayudar más a la gente, crear, sobre todo crear, investigar, ampliar tu horizonte, pero hay algo aquí adentro que se llama amor. Si vos no tenés eso con la gente, vos no tenés nada, mi amor, nada. Y esa es la enfermería. Y la enfermería es el corazón de toda persona, de toda enfermera. Le habla cada rato, le habla el corazón. Dios le está hablando a uno. Porque con el corazón es que se vive en los hospitales. Cuando uno mira, tiene coraje y tiene amor. Porque las dos cosas van juntas. Es la gente que se quedó conmigo y yo tengo la esperanza de que algo mío se fue con ellos también.